10:31 de la mañana, 12 grados 5, sigue el cielo nublado y te decíamos, mañana es un día crucial. Es un día crucial porque siempre cuando un presidente de la nación va a la sociedad rural a dar su tradicional discurso, muchas veces da políticas no solo para el sector del agro, sino políticas económicas que son muy importantes para un país que siempre históricamente dependió de las exportaciones del agro y el ingreso de dólares a través de las liquidaciones del campo. Entonces hay muchas expectativas a ver qué es lo que va a decir. De hecho hay una versión que dice que podría tener una medida de baja de las retenciones. Vamos a ver si eso es así o no, algún tipo de compensación. Recordemos que el gobierno en el primer semestre de este año tuvo baja de retenciones de alícuotas para la soja y el maíz que a partir del 1 de julio volvieron a subir. Y el campo, que es uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, bueno, está con márgenes un poco más acotados que en otros tiempos por el tipo de cambio. Para entender un poco esto, tenemos en comunicación a Marcos Servín. Marcos es CEO de Nera, una plataforma de financiamiento para el agro. Marcos, buenos días, te saluda Leandro y Candela, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Leandro, Candela, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar del otro lado. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es cómo ves al sector, cómo ves al agro en este contexto de dólar a 1.300, de retenciones que volvieron a subir en julio. ¿Cómo estás viendo al sector? Quizás habría que diferenciar un poquito de cómo está el sector hoy en particular, ¿no? Julio 25 versus cómo es la película, ¿no? Mm. Y quizás hoy no es un buen momento porque, como vos decís, el agro tiene retenciones, hay temas de precio en los commodities que están bajos, ¿sí? Hay aumento de costos en dólares y entonces eso repercute sobre el margen de la producción, ¿no? Que tiene un productor en la Argentina. Pero yo creo que también el productor ve que la estabilidad es algo que le permite tener una mejor planificación, poder hacer las cosas más con tiempo y programadas en el campo, y también eso tiene una gran ventaja, ¿no? Obviamente hay cosas que hay que solucionar, ojalá que mañana empiece a solucionarse algo de lo que estamos hablando, ¿no? Y en ese contexto de tipo de cambio alto, que se achican los márgenes, ¿cómo estás viendo al productor en cuanto a tomar riesgo? Tomar riesgo me imagino que es tomar financiamiento para la próxima campaña, teniendo en cuenta de que hay variables que no maneja como son las climáticas. A ver, el tema climático, el productor está acostumbrado a eso y lo viene manejando bien, y con prácticas agronómicas podés amortiguar un poco ese tema climático. Gran parte de los insumos que necesita un productor, sobre todo en la agricultura tradicional, extensiva, tienen que ver con dólares. Por lo tanto, si bien hay el tipo de cambio no le influye tanto a ese productor en sí, sí quizás la mano de obra, sí quizás algunos costos que tienen en la moneda local, ¿no? Quizás el principal problema hoy del productor, te diría que es el precio, y el precio está compuesto por precio menos retenciones, ¿no? Entonces, quizás si ese productor, o por mercado o por baja de retenciones, logra un mejor precio, creo que es una ventaja muy grande para ese productor. Marcos, ¿cómo estás? Justamente lo que decías recién y lo que hablaba Lean al principio, este supuesto anuncio que se espera de baja de retenciones por parte del presidente, ¿cómo crees que impactaría en el corto plazo, por lo menos antes de las elecciones, bueno, justamente en el sector? A ver, el impacto tiene que ver con básicamente corto y de mediano plazo, ¿no? En el corto plazo, que es campaña a campaña, un productor puede invertir más en ese cultivo para que ese productivo produzca más, ¿sí? Un ejemplo concreto: vos podés producir soja gastando $400 por hectárea, o gastando 600, $700 por hectárea. Ese pack tecnológico que nosotros decimos, che, gastás 400, 700, te lo estoy agrandando, ¿no? Y dándote los Sí. extremos, eh, es para producir 3 toneladas o 4 toneladas, ¿sí? Para darte un ejemplo gráfico, ¿no? Entonces, si vos tenés un mejor precio, eh, te animás a invertir más en ese cultivo, ¿sí? Entonces, eso es un impacto que empieza en septiembre, octubre, es cuando el productor empieza a tomar decisiones sobre qué pack tecnológico va a sembrar,
para la gruesa, ¿no? Entonces, eso ya lo tenés, o sea, ese impacto lo vas a tener inmediatamente. El segundo impacto es si esto perdura en el tiempo, empezás a sembrar en lugares donde quizá justamente antes no te animabas a sembrar porque tenías el punto de inflexión o el punto de quiebre muy, muy, muy alto. Entonces, al tener mejor posibilidad de precios, empezás a ampliar la zona productiva, ¿no? En cuestiones de hectáreas sembradas que Argentina viene chato en los últimos 20 años prácticamente. Marcos, vos hablas con muchos actores del sector del agro y de la cadena, no solo exportadora, sino productora. Te quería preguntar, ¿cuál crees que es la mayor demanda o pedido del sector? Si es baja de retenciones, si es un tipo de cambio más alto, si es alguna otra medida como puede ser créditos más blandos, más baratos. ¿Qué es lo que estás viendo que están demandando? Yo creo que, a ver, el productor hoy dice, che, dame las mismas herramientas para competir que el mercado paraguayo, uruguayo, brasilero, ¿no? Mm. Yo quiero comercializar a los mismos precios. Esa me parece que en principio es lo que quiere el productor y lo que necesita el productor en este momento. Y un poco lo que te decía, hay un estudio del ICBA sobre la cadena del maíz, donde el impacto de la baja retenciones para el gobierno en cuestiones de recaudación, en el mediano plazo es muy superador a mantener las retenciones. Entonces, me parece también que hay que entender muchísimo cómo impacta esto eh, de bajas retenciones en el mercado, no solamente a corto plazo, como les comentaba, sino también a mediano. Contanos un poco qué es lo que está haciendo Nera, financiando, qué créditos está otorgando, para qué y qué viste en este primer semestre del año en cuanto a toma de créditos. A ver, para los que no conocen, Nera es un ecosistema, ¿sí? Que de alguna manera vincula a los productores, a los proveedores del agro, ¿sí? Compradores de materia prima que produce el agro y a los bancos. Y nosotros estamos en cada punto de venta donde el productor va a comprar sus insumos para producir y generamos financiación de esos insumos que el productor necesita, ¿no? Es 100% digital. Y lo que el valor agregado, o nuestra propuesta de valor es darle más alternativas al productor, ¿sí? Y que pueda simular, comparar alternativas en cuestiones de financiación entre dos proveedores, entre dos bancos, ¿sí? Justamente para darle información de valor para que tome la mejor decisión financiera posible. Eso es un poco lo que hace Nera. Lo que estamos viendo para la campaña 25-26 es eh, una campaña muy diferente a la del año pasado, una campaña donde el año pasado el productor, años anteriores, por una necesidad de no poder comprar dólares o de protegerse su capital de trabajo, lo invertía en productos, lo invertía en insumos, y el año pasado, el primer semestre, tasas en pesos muy altas, por lo tanto el productor prácticamente no financió y compró mucho menos de lo que esperaban. Y este año es totalmente lo contrario, ¿no? Él volvió a comprar insumos y un poco lo que les comentaba, la estabilidad en cuestiones de temas financieros hace que el productor quizás se anime a financiar en dólares nuevamente y un poco la agricultura extensiva, el producto que producen es dólares, los insumos, gran parte de los insumos son dólares, entonces es muy lógico que ese productor se financie en dólares. Hoy el 80% de lo que nosotros estamos financiando es en esa moneda, y si comparamos el primer semestre del año pasado con el primer semestre de este año, financiamos un 50% más que el año pasado. Recién en la primera mitad del programa hablábamos de volatilidad en las tasas de interés en pesos, que subieron mucho esta Sí. semana. Te quería preguntar cómo están las tasas de interés en dólares, teniendo en cuenta que el 80% de los créditos que ustedes están dando es en esa moneda. Si comparamos quizás con el año pasado, donde empezamos a financiar más fuerte en dólares a partir de septiembre, esas tasas rondaban en un 6% y hoy están aproximadamente en un 8 o 9%. Obviamente la apertura del cepo también lo que hace es que el costo de los dólares sea un costo más de mercado y no tan eh, focalizado como era el año pasado. Así que
a ver, es lógico que haya subido esa, y además hay más demanda, ¿no? El agro demanda dólares, energía demanda dólares, minería demanda dólares. ¿Y a qué están destinando esos préstamos? ¿Están comprando más tractores, maquinarias? ¿En qué lo están gastando? A ver, si querés te cuento un poco, el agro extensivo invierte unos 16 billones de dólares por año por campaña. Esa es un poco la inversión que hace el agro todos los años, ¿sí? Lo que mete abajo de la tierra, si se quiere. Eh, y en maquinaria más o menos gasta unos 3.000 millones por año, en años medios, ¿no? Mm. Entonces eso es un poco, siempre gastó mucho más en lo que es inversión en capital de trabajo para justamente insumos para su campaña que en maquinaria, pero bueno, a ver, ambos suman. Nosotros estamos muy focalizados en lo que es insumos. Este año empezamos a financiar lo que es maquinaria e implementos agrícolas. Como nuestro proceso es 100% digital, no hacemos todo lo que es prenda, que ahí es, de alguna manera, se rompe el proceso digital, eh, y nuestra propuesta de valor es más para implementos y maquinaria de bajo valor hasta $150.000 y hasta 24 meses de financiación, que de alguna manera esto, el cálculo de productores, lo puedo pagar en 2 campañas. Marcos Servine, CEO de Nera, una plataforma de financiamiento para el agro 100% digital, integrada por varios bancos, Santander Galicia, dos de ellos. ¿Planean expandir la cantidad de bancos? ¿Cuántos bancos ya tienen dentro de la plataforma, Marcos? Hoy tenemos 4 bancos: Santander, Galicia, Comafi y Banco del Sol. Sí, sí, obviamente parte del foco de Argentina es expandir el ecosistema. Esto significa expandir la oferta de crédito, que el productor tenga más alternativas para comparar y financiarse, crecer en lo que son los proveedores del agro y obviamente productores. Marcos, perdón, última para cerrar. ¿Qué riesgos ves o pensás que hay si en caso de que no se lleve a cabo esta baja de retenciones que tanto se espera? A ver, los riesgos, el productor argentino está muy acostumbrado a este tipo de situaciones. El riesgo es, Argentina va a producir menos cantidad de granos para la campaña 25-26. El pack tecnológico va a ser menor, y de alguna manera va a ir a un negocio seguro, ¿no? Clarísimo. Marcos Servin, CEO de Nera, muchas gracias por la nota. Te mando un abrazo, Marcos. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias. Igualmente, que tengas buen fin de semana. Bueno, interesante, teniendo en cuenta que mañana Javier Milei va a la sociedad rural a dar su discurso. Se esperan medidas, entre ellas una que sería baja de retenciones. Veremos si se produce, y baja de retenciones a qué, ¿no? Porque el gobierno hasta ahora ha sido muy medido y muy focalizado en baja de retenciones. Lo hizo para la soja y el maíz y por un tiempo focalizado hasta fines de junio. Veremos a qué productos y a qué exportaciones, digamos, le baja las retenciones. Yo no creo que sea a todos. No creo que sea a todos. Bueno, y también, bueno, justamente es una de las medidas que tanto se está esperando, por lo menos en el sector del agro. Así que, bueno, veremos mañana qué pasa. Así es, y es clave esto para el agro porque es uno de los sectores que más aportan dólares a la economía argentina y estamos en un segundo semestre que siempre por estacionalidad hay menos liquidaciones del agro por el tema de que se terminó la cosecha gruesa. Vamos a un tema de música y cuando venimos te traemos más información aquí en Alerta en la City.